Comunidad Caníbal, estamos en otro espacio, pero sigue siendo el mismo programa, aunque aquí con una colaboración con los compañeros de Ruido Blanco. Estoy en Santa Cruz de la Sierra y vamos a hacer una serie de entrevistas a diferentes actores políticos, diferentes caníbales aquí en Santa Cruz, pero lo vamos a hacer a 6 manos, a 3 voces. A mi izquierda tengo a Gerson Rivero. Hola. Qué horror tener que volver a grabar, ¿no es cierto? Porque ya habíamos grabado otra. Yo sé que esto no es muy millennial de mi parte, pero ya hemos hecho otra entrevista, pero lo voy a volver a presentar porque obviamente seguramente estás viendo esta por primera vez. ¿Cuántos años de trayectoria periodística Gerson Rivero? 27. ¡Wow! 27. El Club de los 27. El Club de los 27. Sí. Prensa escrita. Empecé en prensa escrita, televisión, prensa institucional también y digital. Lo único que me falta es la radio. Que esto es un poco... Un híbrido. Sí, un híbrido. Ujú. Y ex estudiante de teología. Sí. Bueno, por tradición familiar intenté estudiar, pero bueno, en realidad fui un año y medio a la universidad. Es nuestro líder espiritual. Sí. Dios mío, qué emoción. Pero bueno, el mundo me atrajo más que la espiritualidad. El periodismo, el lado Sí. oscuro, Totalmente. estar del otro lado. Bueno, dicen que hay que conocer al enemigo para poder atacarlo mejor. Bueno, pero dejó de ser enemigo. El enemigo se volvió amigo. Bien. Rodrigo Tobar, Lambada, Ruido Blanco, ¿qué más dirigís? ¿Algo más? Lambada y Ruido Blanco. ¿Tu vida también? A ratos. Sí. Cuando no es fin de semana, no, Cuando mentira. puedo. Y chileno, oh, no, mentira. Pero con familia boliviana, parte. Sí, chileno con hijas bolivianas, chilenas bolivianas. Entonces un migrante. Un migrante. Bien, Desde bien, hace ya bien. harto tiempo. Y Harto tiempo. con ganas de generar espacios de conversación. Eso es lo que nos trae. Justamente espacios de conversación y yo, Raquel Orozco, conductora de Entre Caníbales. Ya hemos grabado una entrevista con anterioridad, la pueden ver con Carlos Romero en ambos espacios, tanto en Ruido Blanco como en Entre Caníbales. Seguir, campanita, comentario y si no les gusta compartirlo con enemigos que nos sirve el tráfico en redes sociales. Y hoy tenemos a un candidato a senador que en las últimas semanas ha tenido algunos... altercados con algunas personalidades cruceñas, algunas fotos ahí filtradas. Yo creo que a propósito, ¿no? Lo malo es que no nos dieron crédito porque algunas de esas intervenciones son aquí en en Ruido Blanco. Ruido Blanco. Y no recibieron la cita No. correspondiente. No. Pero Así que bueno, aquí- ya llegará el reconocimiento. Así es. Llegará. Candidato a tercer senador por Santa Cruz, aunque si uno le pregunta a sus enemigos dicen que segundo, a Ujú. segundo senador, pero él insiste en la tercera candidatura, ¿no? A tercer senador, jovencísimo, Joven promesa. joven promesa, Un tawichi de la política. un tawichi de la política y aparte Tawichero. todo les molesta de él, ¿no? Hasta la ropa que se pone. Sí. Justo hoy se vino vestido de forma un poco Hoy se vino provocadora. Autonomista. Le llegó como 8 años después, digamos, ¿no? Comité Cívico por Santa Cruz. Sí, más o menos. Aldo Peña, Centennial ya en Millennial, ¿no? Centennial, correcto. Daniel Flores, bienvenido a Entre Caníbales con Ruido Blanco. ¿Cómo estás, Raquel? Un saludo especial a toda la audiencia de Entre Caníbales y Ruido Blanco. Un saludo especial para Rodrigo y para Gerson. Gracias por el espacio. Daniel, me decías candidato a tercer senador. Sí. Vos sabés que no vas a ganar. ¿Por qué aceptaste? Bueno, la verdad es que en la composición de la lista habíamos definido con no solamente las personas de la Alianza Popular y las personas que conforman el espacio orgánico del Pacto Popular, otra cosa. Pero al final la lista que salió en el Tribunal Supremo Electoral era radicalmente diferente, no solamente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, de lo que se había acordado inicialmente con varias personas, varios candidatos. Algo que siempre pasa en un centro interno en la U, pasa en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo me enteré que era candidato a tercero el día que sale la lista, ¿no? Entonces
Ahí lo pensé un poco y bueno, dije, ya estamos en esto, hemos asumido una posición política y asumiendo esa posición política hay que hacerse cargo de las decisiones que uno tiene y voy a seguir con la candidatura y creo que ha sido esto un gran espacio para difundir ideas, plantear situaciones a las cuales nos enfrentamos como país a futuro y para eso adelante y bienvenido. No solamente con una candidatura, sino desde cualquier otro lugar que involucre hacer política. Yo te conocí por tus escándalos en redes sociales. Gracias, ¿lo que me dijo? Gracias, me dijiste. Pero, ¿sabes que nunca te escuché presentarte? Tenés un minuto. ¿Quién es Daniel Flores? Daniel Flores, Juan Daniel Flores Escobar, es un tarijeño que vivió después de 5 meses de nacer en Santa Cruz. Mi padre es orureño, mi madre es vallegrandina, de aquí de Santa Cruz. Siempre me interesó mucho la política por influencia de mi padre. Mi padre a mis 14 años me mandó a Colonia Piraí, que era una escuela de formación política para indígenas. Un poquito esto en la lógica de las ONGs. Ahí me enseñaron qué era Marx, qué era el socialismo, qué era el Estado plurinacional, qué era el proceso de cambio. Y desde eso, desde donde pude, asumí varias cuestiones políticas en la U. Y bueno, ahora desde esta situación de las elecciones como candidato con Alianza Popular apoyando a Andrónico Rodríguez, ¿no? ¿Y por qué bajo la bandera Andrónico? ¿Qué motiva tu candidatura por este territorio con este binomio que también ha tenido sus escándalos? Bueno, hemos asumido una posición de defensa del proceso de cambio, de defensa del Estado plurinacional, con esto que nosotros lo llamamos la renovación con memoria. No es una defensa militante, es una defensa crítica. Valoramos los aspectos puntuales que ayudaron que ese proceso mejore la vida de las personas aquí en Bolivia. La disminución de la pobreza, la disminución de la mortalidad infantil, la infraestructura, la obra pública, el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas. Valoramos eso. Solo que en los últimos años, como jóvenes, nos hemos decepcionado bastante de la posición política que han asumido muchos liderazgos históricos del proceso y en base a eso hemos decidido asumir una posición de defensa, considerando que esta es, por las razones objetivas, la condición electoral y la opción electoral que tenemos en este momento, desde las cuales vamos a disputar lo que se viene en el país, sea lo que sea. Pero elegir esa opción, uno podría decir a tu edad, ¿cuántos años tenés? 28. Ah, mira, decían en redes sociales 25, 28. Asumir esta posición política a tu edad muy joven, uno podría decir es un poco suicidio político, ¿no? Porque hay gente que ve muerta la opción de izquierda. Podrías haber elegido cualquier otra. Me imagino que el país ha cambiado y también las opciones. Eh, ¿Por qué esta opción teniendo en cuenta que está relacionada con justamente los responsables de la crisis institucional, política, económica, social que tenemos hoy en día? Está bien, me decís que te formaste desde ese lugar, pero autocríticamente, ¿por qué elegís una opción que está relacionada con el colapso, con el fracaso también? Porque es verdad, hubo cosas que se hicieron, pero también hay mucho en lo que se equivocaron, ¿no? Sí, hay una ley de la historia. Después del ajuste fiscal viene el populismo, siempre. Entonces, pienso que en Bolivia no es que se cierre un escenario, se abre un nuevo espacio político en el cual se va a disputar principalmente desde lo ideológico, a partir de este escenario de resolución de la crisis. En el mundo no es que la izquierda haya desaparecido, la izquierda está perfectamente vigente, solo que el ciclo de la izquierda, que algunos lo llaman el socialismo del siglo XXI, esto que representaban Cristina, Evo, Correa, ¿no? Lula en su momento, eso sí se ha agotado y en este momento estamos en una etapa de transición hacia otro momento. Entonces, dentro de la construcción de ese nuevo momento es de donde la cual nosotros como jóvenes vamos a asumir esa posición de justamente construir políticamente esa izquierda y a partir de eso disputar el Estado, disputar lo público y sobre todo entender este contexto de coyuntura económica sobre lo que presenta y la amenaza real que representa Samuel, Tuto y Manfred para la vida de los bolivianos. Entonces para vos Evo se agotó, según lo que me acabas de decir.
no solamente Evo, se agotó Cristina, se agotó Correa. Si tú revisas lo que pasa en Argentina o en Ecuador, ellos tienen y mantienen un capital político, pero ese capital político ya no les alcanza para recuperar, digamos, la capacidad que tenían desde un gobierno. Entonces ellos, Cristina y Correa, se han visto en la necesidad de generar acuerdos con otras fuerzas de izquierda, en las cuales rompieron en su momento. Por ejemplo, Correa con los indígenas y en el caso de Cristina con algunos sectores del peronismo, ¿no? Pero Entonces, si vos le preguntás a Ariana Salvatierra, a Evo Morales o a otros con los que seguramente has compartido por tu formación, te van a decir que estás equivocado, que Evo Morales no se agotó, que sin Evo no hay futuro, más o menos. Pues que los tres líderes que has mencionado están proscritos. también, ¿Qué pasaría si no están proscritos? también. Pero mira, haciendo una explicación más general, primero, no es que estamos diciendo tenemos que jubilar a estos líderes, no estamos diciendo eso. Lo que nosotros estamos diciendo es, todos tenemos que participar de un proceso político mucho más amplio, mucho más plural, entendiendo que hoy, principalmente desde los jóvenes, hay otros espacios que se disputan desde la izquierda, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo mucho el liderazgo de Evo Morales y lo que significó, por ejemplo, en el marco de las luchas cocaleras de los 90, en el marco de las luchas contra el neoliberalismo a inicios de siglo. Se valora eso, es una perspectiva que sin lugar a dudas representa y significa mucho para nosotros. Pero hoy, por ejemplo, en el marco de los jóvenes, un joven en este momento probablemente nunca se pueda comprar una casa, ¿no? Hoy un joven probablemente no tenga las mismas oportunidades laborales que las tenía su padre o que se tenía, digamos, en el país para las personas que podían acceder a una educación universitaria hasta hace poco. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo no es que estamos jubilando personas. Hay obviamente un escenario de proscripción política, un escenario de intereses geopolíticos metidos dentro de lo que sucede, pero lo que es importante para nosotros es oxigenar este sistema político desde una perspectiva que siempre se manifiesta como cambio generacional. Eso es importante mencionarlo. Ahora eso lo estás diciendo en un contexto de campaña electoral, donde tenés dos posibilidades, ganar o no ganar. Sí. Y en tu caso está prácticamente complicado ingresar al Parlamento. ¿Y cómo se construye? Estás hablando de juventud y evidentemente hay mucha juventud, empezando por el candidato Andrónico. ¿Qué perspectivas hay de que esto no sea una juntucha electoral y realmente sea un proyecto? Bueno, eso es lo que estamos definiendo en este momento. Mira, la anterior semana estuve en La Paz un par de días para ultimar unos detalles del control electoral aquí en Santa Cruz y aproveché eso para hablar con dirigentes, con personas muy referentes en el ámbito de la lucha de los movimientos sociales desde el espacio universitario en La Paz. Hace poco estuve con dirigentes en Cochabamba y la idea central es, con independencia de cualquier resultado electoral, aquí tenemos que consolidar un instrumento político que vaya a sumar y se presente en un formato de resistencia en el marco de, digamos, las instituciones democráticas a lo que se viene al futuro. Entonces, lejos de ser un escenario que se termine el 17 de agosto o se termine el mes de octubre, más bien ahí recién inicia, sobre la base de lo que se pueda conseguir en el marco de la representación en la Asamblea, sobre la base de la emergencia de los nuevos liderazgos, de que si entren o no entren a la Asamblea, igual van a seguir teniendo la participación política. Porque la fuerza del MAS estaba sostenida en los movimientos sociales y el fenómeno del caudillismo de Evo Morales o de otros líderes también se replica en los movimientos sociales, ¿no? Y son organismos que se han deteriorado, ¿no? Y que es parte de la decadencia del proceso de cambio. Y ahí hay un desafío también, Sí. ¿no? No solo en si ingresás al Parlamento o en las Sí. subnacionales conseguís entrar en los legislativos, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué los unifica? ¿Andrónico? ¿Una idea? ¿Una lucha? ¿Qué? En este momento lo que nos identifica es una lucha. Hemos definido asumir una posición de lucha desde la coyuntura electoral para participar en este momento de las elecciones, entendiendo lo terriblemente deslegitimadas que están para una parte de la población. Esta es la opción electoral que se ha construido por las condiciones objetivas del país. Probablemente hayamos tenido otros escenarios, pero esta es la opción que en este momento tenemos. Es la única opción que tenemos para hacer frente
al ajuste fiscal que está planteando la derecha en el marco de esa política regresiva al neoliberalismo, es la única opción que tenemos para mantener los avances sociales del Estado plurinacional en relación a lo que te plantea también la derecha, que busca la destrucción del Estado plurinacional. Y es la única opción, desde mi perspectiva, que nos plantea una renovación mirando hacia el futuro, ¿no? No desentendiéndose de lo que haya sucedido en el proceso político o en el proceso de cambio, sino más bien tratando de reivindicar lo positivo, lo que ayudó efectivamente a la gente. En base a eso, plantear un nuevo escenario en donde emerjan nuevos liderazgos, tengamos una política más oxigenada, ¿no? Y desde los jóvenes, que me imagino no fuiste el único que parió esta escuela que nos venís contando, espero que deben tener más autocrítica que los preceden. ¿En qué momento se jodió el MAS para vos, Daniel? Fueron varias cosas. A ver, tres Pero dame. te pondría el antecedente directo que a mí me tocó vivirlo. Yo te diría, cuando tenía 7, 8 años, mi casa todo era banderas del MAS, había muchísima campaña, muchísimo, bueno, esto en el marco electoral de lo que significó el MAS en el 2003 hasta el 2006. Entonces, yo vi ahí cómo ese grupo de personas, por cuenta de mi padre, que apoyaron en el primer gobierno del MAS, se desmarcaron primero después de Chaparina y después de lo que sucedió del TIPNIS, rompieron completamente, ¿no? Era un poco, bueno, aquí estábamos esperando un proceso político que tenía estos valores mínimos, no se los ha respetado estos valores mínimos, y ahora estamos en otro proceso político, ¿no? Esa era la lectura un poco en ese momento. De ahí después vino el 21F, que yo insisto, eso fue un error y creo que incluso el propio Evo lo ha reconocido, no abiertamente, pero él en una conversación de tú a tú te dice eso ha sido un error, ¿no? Seguramente Carlos Romero, que estuvo bueno, en el anterior episodio, también coincide con lo mismo. Entonces, han habido una serie de decisiones que priorizaron el control de la gestión estatal por encima de la construcción orgánica política, ¿no? Y eso creo, en ese momento fue en el que se jodió el MAS. El momento en donde el MAS solamente se vio como un partido de Estado y no como el instrumento de las organizaciones sociales del pueblo boliviano. ¿Y ya murió el MAS para vos? Bueno, en las encuestas tiene 2%, ¿no? Bueno, pero 1%. una cosa es la Pero tu sigla. corazoncito. El instrumento político, ¿no? Bueno, el instrumento político no. La sigla sí, porque hoy la sigla Pero está el instrumento titulada. político está con el levismo. Mira, yo he vuelto muy motivado después de La Paz y de Cochabamba, porque uno pensaría y diría, hay muchas organizaciones y dirigentes que van a seguir a Evo hasta donde les diga Evo, y te cuento que ya no es así, ¿no? He vuelto muy motivado porque en esa conversación, en esa reflexión con muchísimos dirigentes en el Alto, en La Paz, en Cochabamba, la figura hoy está muy clara para, digamos, esos compañeros, en el sentido de que tenemos una opción electoral y al lado tenemos lobos neoliberales. No vamos a dejar que estos lobos neoliberales destruyan lo que se ha construido en los últimos 20 años. Entonces, esto de solamente Evo puede manejar las organizaciones sociales, yo lo matizaría un poco. Pues sí es cierto, hay, digamos, cierta construcción orgánica ahí, que la respetamos, la valoramos, la acompañamos, pero esto de sin Evo no se puede avanzar, lo que he visto ya no es así, ¿no? Y creo que la mejor prueba ha sido todo esto lo que ha sucedido en este momento. Algunos compañeros dentro de esa línea decían, no se pudo cambiar un gobierno con 1% de aprobación. Algo estabas haciendo mal, ¿no? Eso en modo autocrítica. Entonces, valoramos el proceso orgánico del compañero Evo, pero lo que se ve hoy en este momento es que también hay otros temores que tiene no solamente la dirigencia, sino los compañeros en la base. Y el MAS, además de la crisis de liderazgos por la que está atravesando, eh, tanto el manejo de los antiguos liderazgos y la incapacidad de desarrollar nuevos, la crisis de valores también desde la propuesta inicial, ¿no? Lo que mencionaba recién con el TIPNIS, con Chaparina, el cómo también se fueron vaciando de esos valores, enfrenta una crisis en su modelo económico. ¿Te parece que es así? Y si es así, ¿qué te parece o qué crees que hay que cambiar?
Bien, en este momento no solamente hay una crisis política e institucional, sino también una crisis de paradigma de qué es lo que buscamos para el país. Hasta hace poco, yo te diría, todos dentro del instrumento político decían, la salida va por fortalecer el Estado, fortalecer la inversión pública, fortalecer esto de la industrialización. Hoy para muchas personas eso no está claro. Entonces, ¿cómo tú puedes resolver esa crisis en qué es lo que esperas y qué es lo que buscas construir desde el Estado? Desde mi perspectiva hay varias formas, pero mira, hoy solamente revisando la historia y revisando un poco de la ciencia, mira, en ninguna parte del mundo un ajuste fiscal como te lo promete Tuto, como te lo promete Samuel y Manfred, funciona. Eso no funciona. Segundo, hoy la economía no solamente se va a resolver desde un ajuste fiscal, desde esto que la derecha llama la reducción del Estado. Hoy tenemos una crisis no solamente fiscal, sino una crisis de posición externa. ¿Cuántas divisas entran al país de lo que se genera? Entonces, si tú puedes eliminar todos los empleados públicos que quieras, puedes reducir el Estado absolutamente todo lo que quieras. Eso no te va a resolver tu problema cambiario, ¿no? Ujú. Porque el problema cambiario es una situación de posición externa, la cual no solamente tiene Bolivia, sino también tiene Argentina. Y eso, Argentina, Brasil, todos los países de esto que se llama el sur global, todos esos países tienen una situación donde necesitan del dólar para sobrevivir en este contexto de economía globalizada. Entonces, nuestra salida sigue siendo por ese lado, ni más ni Pero, menos Estado, un mejor ujú. Estado. Pero claro, el echar, despedir empleados públicos no resuelve el problema cambiario, pero abrir las exportaciones, abrirse al mundo, sí, probablemente. El, el tocar la subvención a los combustibles, también. ¿Te parece que por ahí también pasan las respuestas y las soluciones? Mira, en relación a la subvención, lo que nosotros estamos planteando con Andrónico Rodríguez y Mariana Prado es focalizar esa subvención. Hay sectores económicos que están en la capacidad de poder comprar su propio combustible, en este caso diésel, a precio internacional. Y ahí lo que tiene que hacer el Estado es facilitarles eso. Hay otros sectores, por ejemplo, los relacionados al transporte público, en donde si tú le pones ahí un precio internacional, eso va a ser absolutamente inviable e impagable para la población. Mira, un pasaje de La Paz a Santa Cruz en bus te cuesta 250 bolivianos con diésel subvencionado. Sin diésel subvencionado, ese pasaje estaría en 800, en 1000 bolivianos. No hay bolsillo que aguante eso, ¿no? Aquí justamente en la ciudad tuvimos en los últimos meses problemas en relación a este conflicto distributivo entre el transporte público y las personas que usan el transporte público todo el día. Entonces ahí lo que se trata simplemente es de que ese dinero del Estado, esa divisa del Estado, vaya a quien realmente lo necesita. Entonces, ahí sí, sin lugar a dudas, tienes que realizar algunos ajustes que reenfoquen el alcance de la subvención y vayan a quien realmente lo necesita. Eso sí te va a traer dólares, ¿no? Eso sí te va a facilitar una mejor gestión fiscal y una mejor gestión cambiaria de la crisis. Por ese lado va. Ahora, si hablamos de apertura de exportaciones, pues resulta que en Bolivia el sector privado ha sido históricamente deficitario en relación a su balanza cambiaria. Si tú revisas desde el 2010 hasta hoy, toda la divisa que te genera el sector privado no compensa la divisa que trae o debería traer el sector privado al país. Ujú. Entonces, en ese caso necesitamos un marco de estabilidad financiera, cambiaria, jurídica, para que cada dólar que se genere en el país pueda regresar al país y esas necesidades de financiamiento que tenga el sector privado se las pueda pagar el sector privado. Eso ¿Sos es lo que planteo. androniquista, Daniel? Soy de izquierda y del proceso de cambio. Pero estás con Andrónico. Estoy con Andrónico. Andrónico es social, es progre en lo social, pero liberal en lo económico. Quiero decir entonces que se acaba el tema de la Pachamama, la madre tierra, este discurso de con la Pachamama todo, sin ella nada, respeto a la madre tierra, el vivir bien. Evo Morales siempre fue un hombre muy práctico. Si bien había este discurso en el masismo, él siempre fue muy práctico y de hecho él sí tenía un vínculo con el agronegocio cruceño. Andrónico me imagino que de ganar haría lo mismo y quizás con más ganas, ¿no? ¿Qué opinas de esto, de una izquierda
que se sacó la careta, porque no es que antes era distinto, se sacó la careta con este tema de la madre tierra y la Pachamama y cuidando a los animalitos, y ahora va a ser más bien muy honesto con su postura, que siempre la ha tenido, de seguir explotando y seguir depredando, y estoy siendo bien específica con el tema, porque si no, no avanzamos como país, como ha pasado con otros. ¿Cómo te sentís con esta postura? Que uno pensaría que es disímil, pero en realidad no. Sería continuar haciendo, pero siendo más honestos con esta práctica, ¿no? Mira, nosotros somos de la tradición de izquierda nacional. Sectores estratégicos de la economía, minería, hidrocarburos, los tiene que manejar, controlar ahí, generar todo el excedente que pueda el Estado. El agro, los servicios, ahí tiene que estar el sector privado y lo puede hacer muy bien. Entonces, no vemos tanto esa contradicción. Lo que sí te podría decir es, ha habido una serie de discursos relacionados al ecologismo que son una copia y una simulación directa de discursos políticos que están muy presentes en Europa, en Estados Unidos, y que si te los traes aquí sin contextualizarlos, sin matizarlos de acuerdo a nuestra realidad, pues bueno, terminas negando el desarrollo en cualquiera de sus formas, ¿no? Si es posible un desarrollo sostenible, si es posible un desarrollo equitativo, ¿no? Nosotros no negamos eso. Pero el chaqueo es legal en el país y ahora en unas pocas semanas comienza de vuelta a quemar Santa Cruz, Sí. ¿no? Mira, Este, ahí nosotros estamos trabajando en una fórmula tributaria que permita la compensación desde el lugar en donde se genera el chaqueo. Esto como idea a largo plazo para la gestión, no es una medida inmediata, ni una medida a mediano plazo, pero necesita generar los mecanismos para que las externalidades que te genera el sector privado contaminando, las pague el sector privado, las compense y puedas tener ahí un incentivo que desincentiva el chaqueo e incentiva una producción sostenible, ¿no? Ujú. Em, dentro de los liderazgos jóvenes de esta izquierda, ¿cómo te parece que va a proyectar la juventud, por así decirlo, esta renovación ideológica? ¿Te parece que es necesario renovarlo ideológicamente, crear un nuevo paradigma, o basta con recoger los pedazos que han quedado y tratar de articular poder desde ahí? Es un proceso de reconstrucción y rearticulación orgánica. O sea, primero se trata de la organización, ¿no? Hay muchos compañeros que forman parte de la lista de Alianza Popular, compañeros y compañeras que vienen de diversas luchas, ¿no? Hay compañeros que vienen desde espacios más académicos, hay otros compañeros que vienen desde espacios más orgánicos. Entonces, todo eso termina confluyendo dentro de Alianza Popular. Esa ha sido una de las principales motivaciones, de hecho, en mi caso, para asumir la candidatura, porque no era el único. Hay varios compañeros, compañeras que los conozco de tiempo y ellos están pensando principalmente en una propuesta de renovación programática, ideológica, y a partir de eso construir y rearticular el bloque popular en Bolivia. Eso para nosotros es la clave. Ahora, sos consciente que este va a ser un parlamento bastante atomizado, ¿no? Sí. Que va a ser muy difícil, ¿no? ¿Cómo se puede generar consenso y cómo se puede eh, consensuar un proyecto de Estado, ¿no? Una políticas de Estado cuando no hay ninguna propuesta, y lo incluyo Andrónico, para serte honesto, de políticas o de proyecto de Estado? Ahorita todo el mundo está hablando de cómo salimos, cómo tenemos dólares y salvamos la subvención. Lo demás, ni enunciativo siquiera se lo menciona, ¿no? O sea, es decir, si nos retrotraemos al 2005, había un proyecto de Estado que se consolidó, el Estado plurinacional, hubo una constituyente, hubo tensiones en el país, pero se llegó a ciertos consensos mínimos. No veo nada de eso en el horizonte, no sé cuál es tu mirada. Siempre hay dos momentos en la historia de un país. Hay un momento revolucionario, que es un momento constitutivo, y hay un momento reformista, Mm.
Yo pienso que en este momento estamos en un momento reformista más que un momento revolucionario. El momento revolucionario fue el 2005, el proceso de la Asamblea Constituyente que finalizó con una nueva constitución política del Estado. Ese fue el momento revolucionario. Hoy estamos en un momento reformista en donde, a pesar de las diferencias que se puedan tener desde las posiciones políticas, nosotros como Alianza Popular hemos marcado una diferencia en relación a la propuesta neoliberal de Samuel Manfred y Tuto. Sí hay ciertos consensos que sin lugar a dudas van a tener que ser explorados en el marco de un tratamiento legislativo, ¿no? En este caso en la Asamblea Legislativa. Hay consensos del tipo, por ejemplo, esta situación de la justicia no puede ir más, ¿no? No puede ir más. Esta justicia que hoy tenemos en el país no sirve a nadie. Solo sirve a intereses políticos corporativos y no sirve a nadie más. Entonces ahí tienes un espacio de consenso en donde puedes desde un posicionamiento marcar un proceso de reforma judicial que tarde o temprano lo tenemos que realizar en el país, ¿no? Justamente hace unos días Mariana Prado, que es nuestra candidata a vicepresidenta, fue la única que planteó una agenda legislativa en relación a la situación de los autoprorrogados, ¿no? Nadie más está hablando de eso. Por ejemplo, para nosotros es importante porque tienes autoprorrogados que están distorsionando la justicia al servicio de la política a niveles que son incompatibles en cualquier democracia en el mundo, ¿no? Ahí tienes un espacio. Sin lugar a dudas, más que el posicionamiento político, ideológico que podemos tener, hay intereses de poder, ¿no? Y esos intereses de poder existen. Es que si el instrumento judicial te sirve para los fines del poder, Sí, veo muy difícil que quien asuma el poder lo cambie, claro, pero porque es eso, muy útil. claro, pero mantener eso es insostenible y eso tarde o temprano te va a llevar a una situación de hartazgo y descomposición social. Hoy la justicia es la institución más cuestionada por todo el pueblo boliviano. Es la que sostuvo este gobierno. ¿Sí? Claro que es la que sostuvo este gobierno. Pero mira, tú puedes mantener este proceso, es como los neoliberales a inicios del siglo. Ellos usaron el mismo dispositivo, pero usaban más policía boliviana y ejército nacional. Hubo un momento en donde eso mostró su agotamiento y en donde indefectiblemente terminó con ese propio régimen. Nosotros confiamos de que esto lo vamos a reencauzar por canales institucionales y sobre eso nuestra posición es clara. Podemos llegar a consensos, podemos llegar a acuerdos sobre la base de nuestra posición política e ideológica. Y en el próximo Parlamento no solamente va a estar más atomizado, por primera vez seguramente un MAS que llegó a tener el 70% del legislativo va a quizás tener con suerte el 30%, van a tener que asumir una vocación de minoría. Y en ese contexto, ¿quién te parece más allanado de los otros candidatos y de las otras fuerzas políticas a una conversación franca en estos términos? No te podría decirlo porque no sabemos la composición exacta y la posición que van a asumir las fuerzas políticas en la próxima asamblea. Obviamente lo deseable sería de que exista una situación de consenso legislativo, pero probablemente eso no vaya a pasar, ¿no? ¿Te parece que va a ser un parlamento de pirquinear votos, como se le dice en Chile, de ir a recoger votos uno por uno en Sí. o van a votar en bloques? Mira, viendo la composición hoy de Samuel, de Alianza Unidad, de Tuto con la Alianza Libre, uno pensaría en la aritmética política, no, que esos van a ser gobiernos, se van a tener que entender, están obligados a entenderse si llegaran a ganar las elecciones y sobre eso van a construir una agenda legislativa. Uno pensaría eso. Pero después conversas un poco con los candidatos y ves que ellos están en otra posición política. Entonces, ahí yo no daría nada por hecho. De hecho, creo que va a ser un congreso, una asamblea muy atomizada. Y incluso algunos lo plantean como escenario, ¿no? Irá a haber una sucesión constitucional, no lo sabemos. Cómo la población va a recibir las medidas económicas del próximo gobierno, no lo sabemos. Esperemos que la asamblea sea el lugar para canalizar eso, pero lo más probable es que los intereses se impongan como siempre ha sido. Si llegaras por obra y gracia de la Pachamama a ocupar este lugar que hoy disputás por el voto de la gente, ¿cuál sería tu agenda? 3 temas prioritarios para el próximo senador. En lo inmediato,
tenemos que revisar la ley financiera en lo inmediato. Eso es lo primero que tiene que hacer la próxima Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque esa va a ser la base de la gestión económica 2026, ¿no? Entonces, muchos candidatos han puesto como límite, algunos 100 días, otros un préstamo, otros un año. Entonces, todo se va a concentrar, todo lo que pasa el 2026 va a depender de la ley financiera. Entonces, esa va a ser el primer gran tratamiento legislativo. Las últimas dos leyes financieras, los presupuestos generales del Estado, fueron aprobados vía decreto, ¿no? Entonces, existe esa posibilidad y sin lugar a dudas ahí la Asamblea tiene que recobrar su capacidad de poder discutir este tema. Para mí el segundo tema es autoprorrogados. Ese es un tema que sin lugar a dudas de una vez tenemos que resolver, reencaminar esa elección judicial, ¿no? Porque esto prácticamente es insostenible. Y el tercer tema, muy importante también para los 5 años, es que la Asamblea pueda recuperar sus capacidades de fiscalización y control del órgano ejecutivo, que una interpelación, si tiene un resultado negativo para un ministro o una ministra de Estado, eso se puede efectivizar sin tramoyas judiciales, sin chicanerías jurídicas. Porque si tú le quitas a esa asamblea esa capacidad para fiscalizar, para controlar, para hacer valer como órgano del Estado que es, pues terminas con la situación que actualmente vivimos, ¿no? Hay una situación de crisis, pero nadie se quiere poner de acuerdo ahí porque nadie se entiende y ahí se ha priorizado un objetivo político que es que este gobierno pueda acabar su gestión por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Hemos terminado. Sí. Se nos acabó el tiempo, ya nos van a apagar las luces, nos van a votar aquí. Muchas gracias, Daniel, por haber participado de este FIT, como el rap, entre caníbales, ruido blanco. Collab. Súper. El collab. Muchas gracias Raquel, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Gerson y toda la población que nos escucha. Esperamos contar con su voto este próximo 17 de agosto por Alianza Popular y por Andrónico Rodríguez. Muchas gracias. Un político que el joven, ¿eh? Listo. Comenzar en la política a los 28 años. ¿Qué estabas haciendo tú a los 28? Yo a los 28, no sé, eran 3 vidas atrás. ¿Alguna maestría estaría haciendo, trabajando en algún lado? No sé. ¿No te hubiese imaginado nunca entrar en política a los 28 años? No, a mí lo que me agobia es que hace 28 años ya estaba empezando a trabajar. Hace 28 años, no a los Y 28 yo años. estaba empezando a trabajar como corrector, me acuerdo, en El Mundo. Todavía no era periodista, pero ya estaba trabajando en un medio. Y a los 28 años ya era periodista. Ya era periodista. Yo voy a valorar siempre la valentía que puede tener alguien de involucrarse activamente en la política, más allá del activismo, más allá de solamente opinar o informarse, estar dispuesto a concursar por los espacios de poder de manera democrática, me parece valioso, respetable. Y si eso se hace siendo joven y encima siendo joven en esta época, siendo parte de esta generación joven, creo que tiene un plus, ¿no? Aparte es raro. Es que ser funcionario público es una gran responsabilidad y debería ser todo un mérito, ¿no? Es decir, hoy pareciera que si sos candidato ya sos como presa fácil o presa automática de memes, mentiras, fake news, desinformación. Tu vida privada pasa ya como al ojo público. Yo, si alguien me pregunta a los 28 años, soy candidato, o me voy a postular, les diría sí, pero ten en cuenta que el costo personal es enorme, ¿no? Ujú. Y no debería serlo, me parece. Es una cuestión de vocación de repente, ¿no? Y de hecho, ahorita me pongo a pensar que debí decirlo en la entrevista. A mí me parece un crimen que no lo pongan en la franja de seguridad, porque creo que es un buen valor y se necesita elevar el nivel. O sea, convengamos que el último parlamento era un desastre. O sea, los niveles de los honorables, el nivel intelectual, el nivel expositivo, era realmente daba vergüenza ajena, ¿no? Espero que este nuevo parlamento, independientemente de los logros que tengan, se eleve un poco el nivel, ¿no? de
de la discusión, por lo menos, ¿no? Esperemos. Sí, sí, ojalá. Tener un parlamento sano es fundamental, más en un contexto de crisis multisistémica. Ujú. Tiene que haber un espacio, y ojalá sea el Parlamento, desde donde se genere la conversación, la discusión política que es tan necesaria, la negociación, y entender que la política es transar. Y cuando en esa conversación em, se acusa a Moro y Cristiano de traidores por sentarse a conversar con el otro, Estamos mal. estamos mal, se ensucia eh, muy feo, y es lo que termina generando estas crisis de no solamente representatividad, sino que de politización de nuestra sociedad. Estamos tan Sí. interesados en este momento en la política, pero ¿cuántos realmente la entienden? ¿Y cuántos conocen a los candidatos? Ujú. Hay gente que me dijo que vio a Medrano o a Lupo o a otro de los candidatos a vicepresidentes recién en el pasado debate. A mí me gustaría que debatieran también por los curules la gente que está disputando de los diferentes frentes y que la gente le vea la cara por lo menos a esa persona que pretende representarla y ganar un sueldo por 5 años que no es bajo, eh, y que no vayan a cometer errores. Pero bueno, será cuestión del 2030 ya ese. Sí, Ok. y por lo menos nosotros generaremos espacios de conversación para quien Sí, quiera venir a discutir. así es. Bueno, terminamos esta entrevista. Muchas gracias, chicos, por tenerme en su No, casa. gracias a Ha vos. sido un placer. Un gusto siempre. Continuaremos con más collabs, como dicen los jóvenes hoy en Los día. jóvenes de hoy día.